Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volver a verlos, volver a acompañarlos en las cápsulas de las cualidades de carácter. El día de hoy no solo tenemos de invitado a Peter, como ya saben, sino también a un personaje histórico de Estados Unidos. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de él y continuamos con nuestras cualidades de carácter. Bueno, para presentarlo primeramente se llama Booker T. Washington y vamos a hablar un poquito más acerca de él. Pero no sé si antes, Peter, nos quieras ayudar con la oración para comenzar. Claro que sí, amigo. Vamos a orar, chicos. Padre mío, gracias por otro día más de vida y porque nos permites juntarnos para enseñar y aprender. Te pido que por favor seas tú el que hable en estas sesiones, que hables al corazón de estos muchachos y que transformes vidas, Dios. Gracias por todo esto y te pido por bendiciones para todos ellos. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Bueno, vamos a dejar un ratito a nuestro amigo y ahora sí, vamos a continuar con la presentación. Bueno, no sé si Peter ahí me puedas apoyar a habilitar los permisos y continuamos, chicos, con Listo. las cápsulas de carácter. Vale, gracias. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Espero que hayan podido hacer el reto. Y a continuación, vamos con la presentación del tema. Bien, esta sección en particular se llama Busca. Pero ¿qué estamos buscando o qué vamos a buscar? El que busca, encuentra. Y aquí de título tenemos Comprende la causa. Comprende la causa de qué. Acordémonos del contexto del que venimos, en el que estamos aprendiendo acerca de el gozo. Vemos que el gozo no viene de las cosas materiales, sino de eh, esas cosas materiales, como lo veíamos igualmente en la clase pasada, esas circunstancias externas, esas esos sucesos fuera de nuestro control, pues pueden causar que estemos, ¿se acuerdan del espectro? En el rojito o en el azul, en los extremos. Entonces, esas causas, esas circunstancias difíciles, pues pueden hacer que tengamos un momento triste o circunstancias placenteras pueden que tengamos una emoción o nos sintamos alegres. Y luego vimos que esas emociones no pueden estar a la deriva, ¿no? Lo habíamos visto como con la marea. No pueden estar así porque pueden llegar a generar daño. Lo vimos con el ejemplo del caballo. Entonces, las cualidades de carácter son esas riendas que precisamente eh, atan a esas emociones para que no estén fuera de control. Ahora, vamos a comprender un poquito la causa respecto a esto. Aquí tenemos un trabajo sin propósito, pues imagínate, ¿no? A lo mejor todavía no nos toca del todo estar en un ambiente laboral tanto como nuestros papás, etcétera, pero quiero que te pongas a pensar de aquellas personas, o si has podido detectar a veces, de personas que están realizando su trabajo y más que disfrutarlo, aunque bueno, sabemos que como quiera el trabajo no es algo que del todo se vaya a disfrutar, pero si tú o has observado respecto a que una persona está trabajando y no tiene un propósito, sino hay muchas veces que ocurre eso, y lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, ¿no? Que la monotonía, que la rutina muchas veces destruye esa parte, esa esencia importante de la vida. Ahora imagínate, por ejemplo, un jugador de cualquier deporte, por eso aquí tenemos una jugadora de baloncesto, de básquetbol, eh, un jugador que juegue sin propósito, sin significado, que lo haga nada más por hacer. Yo creo que nadie lo haría o sería como no sé, es como si jugaran robots nada más programados para
un fin que no tiene nada que ver. Pero eso es lo que justo veíamos la cápsula pasada, que tiene ese factor humano, la pasión, el significado, el propósito, son eh, cosas que no se pueden programar en una computadora, no es algo que puedas codificar, sino es algo del factor humano. Entonces, con esta cápsula, quiero que nos metamos en todo esto y que comprendamos la causa de la por qué, del por qué hacemos las cosas, ¿ok? Más como creyentes, más como pueblo del Señor, que, bueno, habíamos visto que para eh, tener un verdadero significado de gozo, debe haber un propósito, debe haber una trascendencia más allá de lo terrenal. Entonces aquí te va una pregunta y quiero que la respondas, a lo mejor ya la has escuchado porque es a lo mejor bastante común, pero reflexiónala bien y piensa, ¿por qué te levantas todos los días de la cama? ¿Por qué te levantas todos los días de la cama? ¿Ok? Porque hay una diferencia y es algo importante, creo que más en nuestra juventud poder diferenciar, ¿no? Porque hay muchas veces que estamos envueltos en la rutina del día a día, que no nos paramos a detener estas cosas o los retos que hemos estado haciendo, ¿no? De las cosas que nos gustan, de las cosas que nos llegan a disgustar, de saber identificar lo que sentimos y cómo podemos, ahora sí que con ayuda de la escuela de carácter, con ayuda del creador, poder, ahora sí que controlar esas emociones y que no se salgan de control. Entonces, ¿por qué te levantas todos los días de la cama? Como les dije, hay veces que ya estamos tan metidos en la rutina que ya solo estamos, en vez de viviendo la vida, estamos sobreviviendo, ¿no? Que ya es tanto el día a día, las cosas que ya las haces nada más como un robot, ya las haces sin propósito, sin causa, sin significado, y nada más estás en un ciclo que que llega a provocar que tengas un desgaste mental, que tengas un desgaste incluso espiritual, ¿no? Que te sientas estancado, de que ya no avanzas en tu relación con Dios, que a lo mejor las cosas que están pasando en tu vida no están, eh, pues a lo mejor están saliendo mal y ya nada más esperas, esto es un ciclo, ¿no? Nada mejora, nada cambia. Y entonces, al levantarte de la cama, ya solo te levantas, haces lo que tienes que hacer. Si vas a la escuela o estudias, etcétera, te levantas a lo mejor justo a la hora para, eh, pues, poderte medio arreglar, desayunar algo, lo que sea, o a veces no desayunamos y vamos a la escuela, o vamos al trabajo, o vamos a la actividad que tengamos que ir. Y ya no hay ese propósito, ya no hay esa comunión previa con el Señor de agradecer y decir: "Señor, gracias por este nuevo día, que todo lo que haga sea para ti, tenga un propósito, que mis acciones tengan una trascendencia mayor que solo la terrenal". Entonces piensa, ¿por qué te levantas todos los días de la cama? Sí, y una vez que respondas esta pregunta, si no tienes a lo mejor una motivación o no hay, acuérdate que las emociones son precisamente como esos caballos de fuerza, esa gasolina que nos impulsa a realizar las actividades de todos los días. Entonces, si ya estás apático, no sientes nada, no tienes ninguna, no experimentas alguna emoción, y acuérdate, las emociones, pues a veces son de factores externos y muchas veces confundimos que si no hay una emoción, no hay algo que lo provoque, pues estamos deprimidos, ¿no? Por ejemplo, en esta, particularmente que estamos viendo el gozo, que si no hay algún factor ajeno que me genere a lo mejor alegría, que es la emoción, eh, pues si no hay ningún factor, pues llegamos a caer en depresión, llegamos a caer en tristeza, pero acuérdate que precisamente el gozo, y es lo que hemos estado viendo, es conservar una buena actitud aun cuando enfrentes circunstancias desagradables. ¿Y cómo vamos a poder enfrentar, vamos a poder conservar una buena actitud a pesar de que tengamos circunstancias desagradables? Cuando entendemos que nuestro propósito, el propósito en el que estamos haciendo las cosas, ese propósito, ese legado, esa trascendencia eterna es mayor que lo que estamos pasando ahorita. Que si bien es cierto, como lo mencionamos, es válido sentirse a veces triste, es válido a veces sentirse decaído, pero no hay que permitir que esas emociones nos derrumben ni gobiernen
nuestro estado de ánimo, nuestra persona, quiénes somos. Acuérdate, ¿qué es lo que define que eres? No es cómo te sientes actualmente o cómo te llegaste a sentir. No, eso no te define y eso no es lo que eres, sino lo que te define es cómo abordas mediante tu carácter, esas cualidades de carácter, cómo abordas esas situaciones. Bien, entonces el gozo es la cualidad de carácter de la persona que tiene su vista y su esperanza fijada en algo que vale la pena. Ahora vamos a ver un poquito de historia también en estas cápsulas y vamos a hablar acerca del personaje que nos recibió ahorita. Se llama Booker T. Washington. Bueno, no sé, estuve investigando un poco de él. No sé qué tan común sea, por ejemplo, en la historia de las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México se enseña mucho, ¿no? A veces de los personajes mexicanos que llegaron a generar una revolución, un cambio por su manera, por ese objetivo, por esa eh, meta que tenían, ¿no? Entonces ahí les voy a pedir de apoyo a los teens que viven en Estados Unidos o A que andan por Rachel. allá. Sí, a Rachel, si es que este personaje es común que lo enseñen en las escuelas. Pero bueno, ¿qué podemos sacar positivo de esta persona? Que bueno, vamos a leer un poquito acerca de esto. Booker T. Washington fue fundador de un instituto que se llamaba Tuskegee. Su meta, importante, su meta después de la guerra civil era dar a los afroamericanos la oportunidad de empezar sus propias fincas y negocios. Para darles un poco de contextos, chicos, o a lo mejor a los que no les gusta mucho la historia o no les gusta mucho estos temas, hay que recordar, pero bueno, un comentario aparte de lo que estamos viendo del tema es que, bueno, la historia es parte y creo que bueno, se ha visto a veces como algo aburrido, como, ay, es solo aprenderte fechas, personajes, pero en verdad el propósito de la historia, y lo han dicho personas seculares, ¿no? El propósito de la historia es conocer precisamente lo que pasó en un pasado para que no vuelva a ocurrir en un futuro, ¿no? El hecho de que una generación, cierto grupo de personas, es por eso que últimamente se ha dicho eso, ¿no? De la importancia de la historia, no sé si las has llegado a escuchar, de una persona, un pueblo que no conoce su pasado, está condenado a repetir alguna tragedia que haya ocurrido, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la historia. Entonces, aquí lo que ocurría en estos tiempos, de los 1800 a 1900, etcétera, eh, estaba muy fuerte el tema de la esclavitud en los Estados Unidos, de estas personas que venían como esclavos, estas personas de África que venían como esclavos y se ponían a trabajar, así que en las fincas, en los lugares eh, pues sí, de mano de obra, ya sea campos, fábricas, etcétera. Y pues al ser esclavos, pues no tenían derechos, eran privados de muchos, literalmente, pues la palabra esclavo, y bueno, creo que todos sabemos que es porque, pues bueno, el pueblo de Israel estuvo bajo esclavitud en Egipto, pero es que no tienen derechos, ahora sí que básicamente los toman como objetos, como cosas, y nada más son para trabajar, no gozan de nada, ¿no? Sino únicamente para el servicio del amo. Y bueno, este personaje luchó por brindar a estos sus propias fincas y negocios, algo que pues no se podía en esa época. No se podía que estas personas, por esta forma de pensar tan pues, retrógrada, pues pensaban que solo por el color de piel de una persona no podían tener derechos. Entonces, él peleó por esto, de que estas personas afroamericanas podían tener sus propias fincas y negocios y quería ayudar a su gente, es decir, a la comunidad afroamericana en ese tiempo, a establecerse en el mismo plano educativo que el resto de América. ¿Ok? Entonces, recordemos que la educación es un derecho que, bueno, a lo mejor tú y yo actualmente gozamos, ¿no? De la educación. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Está en la Carta Magna, en la Constitución, que la educación debe ser laica y gratuita,
gratuita para todos los mexicanos. No sé, a lo mejor a los teens que son de otros países, cómo es que se maneja, pero al menos de los derechos humanos básicos de nuestra época, la educación es uno de ellos. Entonces, pues bueno, ya luego hablamos de la educación, de la calidad educativa, etcétera, pero eso ya son otros temas. Pero la educación es un derecho y sin embargo estas personas al estar saliendo de todo ese régimen de esclavitud, toda esa situación tan desagradable, pues bueno, esta persona, Booker T. Washington, luchó por establecer las mismas oportunidades educativas a los afroamericanos. Entonces, claramente, pues esto no fue una tarea sencilla, ¿no? La forma de pensar de las personas en ese momento pues, era bastante, pues hacía que se retuvieran demasiado y no progresaban. Entonces, este personaje se enfrentaba al prejuicio, la pobreza y la resistencia de muchos de los que él trataba de ayudar. Entonces, pues él, a pesar de tener estas dificultades, vamos a ver qué ocurre. Sin embargo, se había entregado a una meta que él creía merecía aguantar la adversidad. Entonces vemos, y acuérdate lo importante que cuando comenzamos a leer esta historia te dije, la meta, acuérdate, esa palabra es clave para lo que vamos a ver siguiente, meta, fin, un objetivo. Entonces él dice que esta meta era mayor, ¿no? Merecía aguantar toda esta adversidad, ¿no? De prejuicios, pobreza y resistencia de muchos. Prefería aguantar eso, esa adversidad, porque esa meta, ese objetivo era mayor. ¿Cuál era esa meta? Pues poder ayudar a esta comunidad vulnerable, a la comunidad afroamericana en ese momento. Por eso, podía decir años después, al repasar mi vida, no recuerdo haberme desanimado por nada que me propuse realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta frase? Dice, después de haber pasado toda su vida, no recuerdo haberme desanimado por nada que me propuse realizar. Entonces, ese propósito, ahí está, otra palabra clave, propósito de realizar. Si tú tienes algún propósito, si tú tienes una meta, un objetivo, no va a haber, claro que va a haber adversidades y va a haber dificultades, porque ya lo vimos, pero ese desánimo no va a caber en esa meta, porque esa meta es mayor que lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Bien? Entonces, ciertamente se enfrentó a la tristeza y a las dificultades, pero lo impulsaba la alegría de la meta que eclipsaba cada tribulación. Entonces, otra vez volvemos al ejemplo de la primera cápsula, ese eclipse, ¿no? De que las cosas negativas, las dificultades, son tapadas, son eclipsadas por el gozo de que a pesar de circunstancias difíciles, mantengo una buena actitud. Entonces, bueno, ya vimos un poquito de historia, ¿no? De historia norteamericana y eso, pero ahora quiero que pienses sobre un personaje bíblico. ¿Cuál fue un personaje bíblico famoso que a pesar de las dificultades, que a pesar de la persecución, que a pesar de los prejuicios, claro, que a pesar de, eh, pues sí, podríamos decir en algún momento pobreza, la meta, el objetivo, el propósito era mayor que las dificultades que estaba ocurriendo en ese momento, las dificultades por las que estaba pasando en ese momento? Pues bueno, a lo mejor ya se te vino uno a la mente, y si no, pues aquí nos estaremos refiriendo a David, rey David, el dulce cantor de Israel, ¿no? Que vemos que fue perseguido, que bueno, primero, sus hermanos, ¿no? Como que lo menospreciaban un poco, eh, como lo tenían como, el pastorcillo de ovejas, etcétera, ¿no? Lo tenían como el rezagado, el sin importancia, y a pesar de eso, cuando se enfrenta a Goliat, ¿qué dice? ¿Qué está hablando este incircunciso? Ha desafiado al Dios de de los escuadrones de Israel. Y el Señor, ahí es cuando ve el corazón, ¿no? El corazón vemos que el Señor no ve la estatura, no ve qué tan fuerte eres, qué tan alto eres, o las cualidades que los humanos llegan a ver, sino Él ve el corazón.
Entonces, a pesar de esos prejuicios, a pesar de, pues sí, de toda esa resistencia que había de sus hermanos, de las personas a lo mejor que lo rodeaban en ese momento, pues el objetivo, esa meta, ¿no? Ese amor por el Señor era mayor que lo que le dijeran, que lo que estaban diciendo. Y otra es más adelante en su vida, ¿no? Cuando es ungido rey, Saúl se entera, empieza a ver esta persecución por parte de Saúl al rey David, ¿no? Y lo persigue. Pues ahora sí que pasa por situaciones complicadas, ¿no? ¿Por qué es que mencioné pobreza? Pues imagínate, ¿no? Estar viviendo en cuevas a veces y no tener como un lugar fijo, estar de nómada, moviéndote por ahí con tal de que no te atrapen. Si regresabas a tu casa, pues probablemente alguno de los espías o soldados del rey te iba a encontrar y mandar a matar. Una situación terrible. Pero, ¿cuál era ese propósito mayor? ¿Cuál era esa meta, ese objetivo? O sea, no tanto de él, sino del Señor que tenía para su vida. Entonces, esto nos da también esperanza, ¿no? Que hay muchas veces que nosotros, en nuestra visión corta que a veces tenemos, no podemos ver el propósito, la meta, el objetivo por el cual el Señor nos creó. Y créeme que si estamos en vida, cada uno de nosotros tenemos un propósito, que el Señor te creó por un propósito. Entonces, esta es esperanza también, de que tu vida es valiosa, de que eres alguien, una persona que el Señor ama, valiosa, que dio su vida por amor a ti, por tu pueblo. Entonces, por ejemplo, aquí Peter, no sé si también se te venga a la mente algún otro personaje bíblico que haya experimentado gozo a pesar de las dificultades. Bueno, y ya nada más para cerrar con David, por ejemplo, el David fue uno, escribió demasiados salmos que hablaban acerca del gozo, de que el gozo no estaba en las circunstancias que estaba experimentando, sino en el Señor. ¿Ok? Ahora sí, ¿se te ocurre algún otro? Claro que sí, clarísimamente que sí. No, y pues obviamente hay muchísimas, pero podemos recordar muchísimo a Pablo, que bueno, conocemos que escribe Filipenses, una carta acerca de felicidad, de esperanza, justamente estando desde la cárcel en Éfeso. Entonces, pues un ejemplo muy grande, ¿no? De que a pesar de las circunstancias del entorno, bueno, se enfocó en algo positivo que le traía paz y lo hacía aguantar las adversidades del momento. Justamente igual Pablo y Silas, cuando estaban hasta cantando en la cárcel, porque tenían la Claro, mirada en otra cosa. Ujú. claro. Muy bien. Muchas gracias, Peter. Entonces, bueno, ya mencionamos dos. Si tú piensas en otros, si te vinieron a la mente otros, pues los puedes escribir, claro. Entonces, es por esto que esta sección se llama Busca, ¿no? Comprende la causa del por qué estás haciendo las cosas. ¿Estás viviendo tu vida conforme a lo que el Señor quiere o estás sobreviviendo? ¿Estás viviendo la vida o la estás sobreviviendo? ¿La estás pasando? Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, ahora, el gozo, hay que entender, acuérdate, esta cualidad de carácter, esta rienda. El gozo no es la ausencia de las dificultades, porque ya vimos que podemos experimentar dificultades, podemos experimentar circunstancias difíciles, y acuérdate que esas circunstancias difíciles son provocadas por sucesos fuera de nuestro control. Entonces, al estar causadas por sucesos fuera de nuestro control, pues muchas veces no, ahora sí que no depende de ti, ¿ok? Pero a qué estás llamado tú? Ahora, es un asunto de la presencia de propósito. El gozo no se encuentra en evitar la dificultad, ¿ok? Porque acuérdate, el gozo no lo podemos definir como que ya a lo mejor ya no te va a pasar nada difícil, que ya no vas a experimentar una situación desagradable, porque eso es parte de la vida. Ahora el gozo no se encuentra en andar evitando las dificultades, de tratar de evadirlas. O sea, imagínate qué difícil sería todavía eso, ¿no? De tratar de evadir, de evitar estas dificultades, porque si ya vimos que son causadas por eh, cosas fuera de nuestro control, pues imagínate cómo las vas a poder evitar o evadir. Vas a tener que estar todo el tiempo alerta de eso, que no te vaya a ocurrir algo
eso no es el gozo. Precisamente es el gozo que a pesar de que esas situaciones difíciles presentes en nuestra vida no nos hagan perder, no nos hagan cambiar una buena actitud, no nos hagan perder ese propósito. Entonces, aquí porque tenemos busca con mesura y vamos a ver qué relación tiene el gozo y la fe. La fe es la cualidad del carácter que ya hemos visto. Pero ahora, el vínculo entre alegría y propósito necesariamente nos lleva a considerar otra cualidad de carácter. ¿Y cuál crees que es? La fe. La fe es la que mantiene a la vista las verdades invisibles e intangibles, cuando todo lo visible es descora- es descorazonador. Perdón, una palabra medio difícil. La fe es la que mantiene a la vista las verdades invisibles e intangibles cuando todo lo visible es descorazonador. O sea, cuando todo lo que vemos al frente a lo mejor pues es feo, es desagradable, eso es la fe, es lo que mantiene a la vista las verdades invisibles e intangibles. ¿Por qué? Acuérdate que es la fe. Es la fe en la fe es confiar que en las acciones basadas en un buen carácter producirán el mejor resultado, aun cuando no puedo ver cómo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con el sol y es la fe en la grandeza del sol la que sostiene la esperanza cuando las nubes es todo lo que vemos. Entonces, eventualmente las corrientes de aire movidas por el calor del sol invisible alejan las nubes y su brillantez alegra nuevamente la vista. La fe en lo que es cierto, aunque sea invisible, es necesario para el gozo. ¿Ok? Acuérdate que la fe está fundamentada, está basada en la verdad. Acuérdate, esto es lo que vimos ya en la cualidad del carácter. La fe es algo que está fundamentado, está basado en algo que es verdad. Y aunque muchas veces no lo podemos ver, es necesario para el gozo, ¿ok? Porque aquí, como lo veíamos en el ejemplo, que hay muchas veces que sabemos que el sol existe, que la luz que proporciona el calor existen, claro, pero por ejemplo no podemos ver el calor. Estas cosas que a veces, como el aire también no lo podemos ver, lo habíamos mencionado. ¿Ok? Y hay veces que las nubes lo tapan y eso es todo lo que llegamos a ver, pero eso no quiere decir que el sol no esté ahí. Entonces, eventualmente, las corrientes de aire van a mover esas nubes y nuevamente nos van a dejar ver esa brillantez, esa luz del sol. Nuevamente va a estar a nuestra vista. Entonces, es precisamente la fe en lo que es cierto, aunque sea invisible, es necesario para el regocijo, para el gozo. Entonces, aplica a las decisiones diarias. La fe es confiar en que las acciones basadas en buen carácter producirán el mejor resultado, aun cuando no puedo ver cómo. Entonces, ancla tu corazón con fe en esas verdades que prueban ser confiables. Luego, no pierdas de vista de ellas en tu corazón, aunque se escapen de ante tus ojos. Bien, hay muchas veces que nuestro objetivo, que nuestra meta no va a ser algo visible de momento, pero no quiere decir que no vaya a estar ahí. Entonces, acuérdate que la fe, como bien lo mencionamos, es algo que está basado en la verdad, en algo que es cierto. Entonces, ¿por qué es tan importante la fe para el gozo? Porque no podemos, no podemos tener un propósito, una meta, un objetivo que esté basado en mentira o en algo que no existe. Porque entonces, ¿de qué tendría provecho el gozo, no? Si está, si conservamos el gozo o no lo conservamos por un objetivo, una meta que existe o no, no tendría sentido, sino precisamente la fe es importante para eso, porque sabemos que aquello que lo que estamos buscando, aquello por lo que vamos, eh, aunque no lo podamos ver en este momento, está ahí. Entonces, es la relación que hay entre el gozo y la fe.
Muy bien. Entonces, para finalizar, tenemos el reto de esta cápsula. Entonces, mira, aquí les va un ejemplo. Puedes hablar con tu familia sobre el propósito de la vida. Y imagínate que cuando les vayas a decir a tu familia, vamos a hablar sobre el propósito de la vida, me va a salir ahí una plática medio filosófica, ¿no? Así que te recomiendo que a lo mejor sea en una tarde tranquila, que tengas, que platiques con tus papás, con tus hermanos, con las personas que están en tu casa. Y créeme que esta pregunta va a ser muy edificante porque los va a poner a pensar en actualmente qué propósito tienen o si tienen algún propósito, ¿no? Porque hay veces, y no es que no lo tengamos, sino que hay muchas veces que ya está nublado, ¿no? Como el ejemplo que ahorita veíamos del sol. Hay muchas veces que hay nubes tapándolo y ya no tenemos claro, pero es necesario recordarlo, ¿ok? No está mal recordar. Entonces, ahí te va un ejemplo, y es parte del reto, ¿no? De tus actividades cotidianas, escribe y define objetivos y metas que tengan un propósito mayor que solo cumplir con tu deber. Y ahí te va el ejemplo. Porque hay muchas veces cuando limpiamos nuestro cuarto o la casa o lo que sea, puede ser que lo tomemos como una tarea aburrida y monótona, ¿no? Como, "Ay, ya tengo que limpiar otra vez mi cuarto, ay, ya tengo que barrer, ay, ya tengo que, lo que sea, la actividad que sea. Puede ser doméstica o incluso, no sé, de la escuela o del trabajo, si ya trabajas, etcétera, ¿no? De que, ay, ya tengo que hacer otro proyecto, ay, ya tengo que hacer papeleo. Entonces, ahorita es como lo estamos viendo, ¿ok? Pero, por ejemplo, si llegaras a limpiar la casa de tu abuelita o la casa de tu tía o no sé, por de sorpresa, ayudas en un área que no te toca de tu casa y la dejas muy limpia, etcétera, ¿no? Cuando hacemos eso, ¿no? Cuando limpiamos, por ejemplo, la casa de la abuela o de la tía o de, no sé, de alguien, de algún familiar, mientras esa persona está enferma o se fue de viaje o lo que sea, esto nos trae una satisfacción, un sentimiento de felicidad, de alegría, ¿no? Porque alguien que estaba en necesidad la pudimos apoyar, la pudimos ayudar. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre que lo hagas para ti, o sea, para tus actividades diarias y para una persona? ¿Cuál es la diferencia? La respuesta, pues, es el propósito, ¿no? El propósito nos da esa, esa alegría, esa felicidad. Entonces, ¿por qué el propósito, no? Porque cuando pues lo hacemos para nosotros, a lo mejor lo vemos ya como una actividad monótona, sin propósito que tenemos que hacer y cumplir y se acabó. Pero cuando lo hacemos a lo mejor por alguien, cuál es el propósito? ¿Cuál es eso que nos está impulsando a hacer, no? Esa satisfacción de ayudar a alguien, ¿no? De buen corazón ayudar. Entonces, ese propósito de hacerlo por otra persona es muchas veces el que hace la diferencia, ¿no? Entonces, ahí va el reto y espero que se dé a entender correctamente, o sea, de tus actividades cotidianas, por ejemplo, pongo el ejemplo nuevamente de tu cuarto, ordenarlo, escribe y define objetivos y metas que tengan un propósito mayor que solo cumplir con tu deber. Ahí les va el del cuarto. Ahí se los comparto, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha llegado a pasar que a veces explota nuestro cuarto, ¿no? Que a veces hemos estado tan ocupados que de repente dejamos la típica silla, ¿no? O el típico banco de la ropa, que es un ciclo, ¿no? Que está en la silla y que lo pones en tu cama y que como no tuviste tiempo según en el día para ordenarla y llega la noche la vuelves a poner en la silla, ¿no? Entonces es un ciclo interminable y esa montaña se va haciendo más enorme. Entonces, al final, quiero que escribas y definas esos objetivos, ¿no? Como decir, ok, ¿cuál es mi objetivo? Ser más ordenado, ¿ok? Ser más ordenado. Ahora, ese es el propósito mayor, ¿no? O sea, porque ¿cuál sería verlo así? Ah, pues tengo que ordenar mi cuarto porque mi mamá me lo dice. Pues ahí es cuando se vuelve a lo mejor una tarea monótona, sin propósito, que ya
ay, lo tengo que hacer por cumplir. Pero entonces trata de identificar esas actividades cotidianas y que tengan un propósito mayor. Que digas, ok, quiero ordenar mi cuarto no solo para cumplir o no solo para que mi mamá ya no me diga que levante mi cuarto, etcétera, sino porque quiero desarrollar el orden en mi vida. Quiero tener mayor orden en mi vida. Quiero honrar a mis padres con la obediencia. Quiero, pues no sé, así lo vas escribiendo en las actividades cotidianas que estás realizando. Que digas, a lo mejor, ay, no me gusta, este, pues no sé, estudiar demasiado matemáticas, historia, física, química, no me gusta, no lo quiero hacer. Pero que digas, ok, a lo mejor no es lo mío las matemáticas, pero están ahorita en mi vida, están presentes, las tengo que hacer. Y eso sería solo el propósito, el primer objetivo, ¿no? Cumplir con eso. Ay, tengo que estudiar matemáticas para pasar el examen, pero no. Entonces ahí es cuando tú piensas y dices, ok, quiero desarrollar disciplina, en que poder practicar todos los días, en algún futuro voy a ver el fruto de eso. Quiero generar disciplina, quiero hacer orden. Entonces, cuando vas estableciendo a tus actividades cotidianas objetivos y metas con un propósito mayor, vamos a cambiar, vamos a notar la diferencia, ¿no? Entre que va a tener un propósito más que el solo cumplir, más que el solo hacer. Y la segunda parte del reto es que preguntes a personas que tú conozcas, que sepas que son alegres, qué los hace tan contentos. Y de acuerdo a lo que sabemos ahora, eh, mira a ver cuántas de esas personas pues, con las que hablaste incluyen en su respuesta que tienen algún sentido del propósito en su vida. ¿Ok? Pregúntate eso. O sea, cuando hables con las personas que detectes que son alegres, oye, ¿por qué eres tan alegre? ¿Por qué siempre estás tan contento? Y a lo mejor hay algunas que te van a decir, no sé, porque me levanto de buen humor. Y eso pues no tiene que ver mucho con un propósito de vida, ¿no? Pero si una persona dice, pues porque quiero dar testimonio del verdadero gozo del Señor, porque a lo mejor lo que tenga un propósito, tú lo escribes. Bien, entonces ahorita son estos dos retos, que tus actividades o cotidianas no las veas solo como por cumplir, sino que definas un objetivo y una meta con un propósito mayor y que hables con personas que tú conozcas que sean alegres, qué los hace tan alegres y qué tiene que ver eso con su propósito de vida. Bien, listo chicos, pues espero que lo puedan hacer y nos vemos la siguiente clase. Nos vemos. Bye.